¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, ahí vieron un poquito la síntesis del ciclo. Los que no vinieron siempre se pusieron al día, así que bien por llegar temprano. Empezó el Mundial, evidentemente, así que este es el último momento de conciencia racional que vamos a tener, que es escuchar esta charla. Ya a partir de mañana pueden entregarse a la fiesta máxima de la vida y desconectar sus cabezas por lo menos por un mes si es que llegamos a ganar la Copa. Así que en este momento anterior a que ruede nuestra pelota, les damos la bienvenida al ciclo inconcluso. Este es el 8º encuentro. Hoy vamos a escuchar a Milo Lockett y a Lito Nebbia, que agradecemos su presencia. Nunca hay aplausos en esta parte. Esto es el espíritu del Mundial. Siempre esperan hasta el final. Generalmente los aplausos son al final, pero bueno, esto tiene que ver también con la pelota y con la gente que viene a este ciclo y que agradecemos tanto, porque si una cosa que el espíritu que tiene este ciclo es gente que realmente concreta un montón de proyectos y que somos muchos los que los admiramos. También a veces van dejando alguna cosita o al costado o por atrás, o todavía lo tienen por delante por concretar, y nos gusta el anecdotario de aquellos proyectos que por alguna razón no salieron nunca, aún no salieron o están todavía ahí en la fase del delirio o de lo que está por venir. Con ese espíritu armamos el ciclo. Cuando se empezó a hablar tanto del Bicentenario y de esta idea de Argentina como nación inconclusa, nosotros dijimos, bueno, entonces, si todo el mundo va a hablar de la Argentina como proyecto inconcluso, nosotros vamos a llamar a los argentinos que nos gustan, que nos interesan, y que cuenten ellos algo inconcluso que tengan y lo compartimos entre todos. Así que ese fue el espíritu con el que armamos el ciclo, que por suerte siempre viene la gente que invitamos y que tiene que ver con esto que decía antes, y que por suerte el Centro Cultural de España en Buenos Aires nos ha dado el lugar y siempre lo agradecemos mucho también. Así que no mucho más, salvo agradecer de nuevo a Milo y a Lito, que tienen agendas súper recargadas de cosas porque siempre están haciendo y se pudieron hacer este rato para venir. Así que los presento brevemente y empezamos a charlar con ellos. Milo Lockett es uno de los artistas plásticos más reconocidos desde hace un tiempo por su obra, la proyección de su obra y el compromiso social de su obra. Ha emprendido proyectos inclusivos como Estampando Geografías y La Gira Interminable. Se lo suele referir con algunas características en los medios que cada vez le prestan más atención. Chaqueño, autodidacta, solidario, ex empresario textil, que tras la crisis de 2001 dejó todo para hacer del arte una ocupación full time. Si algún dato está mal, lo leí en los medios, o sea que estarás mal vos, porque esto salió en los medios. No. Hoy sus cuadros se admiran en el mundo. Acaba de inaugurar un espacio en Palermo. ¿Cómo sigo? Y nos cuenta el lado inconcluso de su carrera. Le agradecemos mucho a Milo Lockett que esté con nosotros. Gracias. Tenemos un videito para mostrar un poquito sobre Milo, es 30 segundos, pero me parece que muestra bastante bien a las claras quién es, qué hace y su trabajo, ¿no? Así que A mí toda la vida, desde que era muy chico, me gustó el dibujo, y creo que de los 6, 7 años empecé a tener la idea que en algún momento, la fantasía, ¿no?, que cuando sea grande me iba a dedicar únicamente a dibujar. Hasta ese momento todavía no había ingresado al mundo de la pintura. Después empecé a asistir a los talleres de artes visuales, de los talleres libres para chicos. Lo hice durante 6 años más o menos, toda la escuela primaria, y en paralelo a la tarde mi actividad era el taller de dibujo y pintura. Yo me siento una persona de bien, digamos, cuando me sumo a proyectos que desde el arte pueden cambiar la realidad de algún lugar o modificar la realidad de un lugar, ¿no? El artista tiene que ser marginal. El artista no puede dejar nunca de ser marginal. El artista tiene que estar siempre en el margen, porque la mirada del artista es del margen, no es desde el centro. Entonces, ahí también se produce un borde muy finito, ¿no?, en uno, ¿cierto?
tiene que haber como un poco de esa realidad de border en la mirada para poder comprender el border, ¿no? Que es el... Quedó inconcluso también el video. Pero si no, bueno, Milo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que siento que quedó inconcluso, digamos, después de haber viajado muchos años por el impenetrable chaqueño, yo tuve la suerte de recorrer todo lo que es el norte de Argentina con distintos proyectos. Pero en un momento, junto con Dante Arias, que es un artista plástico chaqueño, y con Mauricio Ferrer Toñane, que también es un artista plástico chaqueño, empezamos a soñar con la idea de armar un centro cultural en el impenetrable, digamos, que nos parecía como interesante porque los veíamos como muy ávidos, lugares, la mayoría escuelas rurales que no tienen maestro de plástica y que no tienen, por ejemplo, profesor de educación física. Después, bueno, algunas escuelas empezaron a recibir más atención con nuestra pequeña, no sé si denuncia o enuncia, digamos, de esa situación, ¿no? En los ministerios. Pero después de recorrer muchos años, en un momento encontramos una casa que era le pertenecía a la Intendencia de Sausalito en ese momento. Y entonces yo empecé a soñar con la idea de tener un centro cultural para toda esta gente, ¿no? Que en ese momento nos parecía como interesante. Yo había conocido un escultor, un chico de 20 años, que hacía pajaritos de madera con los huesos y con las sobras de las maderas. Ya hay una madera, por ejemplo, el algarrobo, que tiene dos colores, que es blanca y roja. Y me parecía como interesante cómo el tipo mezclaba cómo pintaba, digamos, esa escultura con un hueso, con una madera de una característica, con una madera de otra característica. Entonces le pregunté si él enseñaría eso, si hubiese un lugar, digamos, y si le conseguiríamos una especie de sueldo en ese momento, ¿no? Y empezó a crecer la idea, ¿no? Entonces cuando fue tomando fuerza la idea, también aparecieron que le gustaba la danza y les gustaba mucho el folclore, le gustaba tocar la guitarra, por ejemplo, la música, le gustaba, querían incursionar en la música. Y bueno, en particular, digamos, los Wichí tuvieron mucha invasión cultural, digamos, y mucha invasión religiosa. Tienen, por ejemplo, una escritura que parece casi inglés, tiene mucha W la escritura, mucho punto arriba todavía, en las U, y es como raro eso, ¿no? Y también después tuvieron una invasión de los evangelistas y de los católicos. Digo esto porque eso lo fue marcando a ellos en su escritura y en su forma de ir armando culturalmente su lugar, ¿no? De repente cuando nosotros planteamos hacer un centro, empezamos a ver que había como en ellos una intención, el planteo que nos hacían era como que querían manejarlos ellos, ¿no es cierto? Que también para nosotros fue un aprendizaje, porque siempre uno piensa que el otro tiene una necesidad. Digo, me gustaría que este tipo toque el piano y a lo mejor el tipo no quiere tocar el piano y pasó mucho de eso, ¿no? Queremos que haya un profesor de teatro y a lo mejor los tipos no quieren hacer teatro, ¿viste? Entonces, un poco de aprendizaje de ellos, un poco de lo nuestro, y en un momento yo llego a un ministro de Educación con el proyecto, digamos, para poder armar este lugar, ¿no? Y después me doy cuenta, cuando consigo porque lo primero que me dijo el tipo ni siquiera sabía cómo iba a ser, ni el contenido, me dijo, vamos a hacer 5, me dijo, ¿viste? 1 en cada lugar. Me sonó raro, pero me pareció interesante, digamos. Cuando empezó el desarrollo, después el tipo lo echan y yo me abro del proyecto y decido no hacerlo. Cuando sale la posibilidad de hacerlo, porque en ese momento me doy cuenta de que estábamos armando un lugar que generaba puestos de trabajo para el Estado, que estaba planteado desde la necesidad de 3 artistas plásticos que pensábamos que ellos tenían que tocar el bombo o que tenían que estudiar música. Entonces me pareció a mí como correcto en ese momento no hacerlo, porque había mucho de nuestras necesidades, digamos,
y no tanto de las de ellos. Y además porque era una promesa que nosotros habíamos planteado de que ellos iban a aprender y a trabajar y que los puestos que se creasen adentro del lugar iban a ser de ellos. Porque también había como una demanda, digamos, de que siempre les imponemos cosas desde la educación. Y entonces me pareció a mí que por un momento me costó mucho, pero me hice cargo, digamos, de que era una situación muchas veces más de necesidad mía de hacer eso, que de la necesidad del entorno, ¿no? Entonces, como no sabía cómo resolverlo, decidí no hacerlo. Y me quedó como inconcluso, digamos, cómo avanzar otra vez sin que se contamine de política, de ministerios de educación, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Economía, o sea, sin que se contamine de la visión nuestra, sino cómo poder organizarlo desde el lugar de ellos, digamos. Siento como que eso, como que me gustaría en algún momento poder ayudar a hacer algo con eso, porque todavía sigue sin haber ningún centro cultural en esa zona. Vamos a hacer así. Habla Lito y después conversamos entre todos y también les hacen preguntas a ellos. ¿Les parece bien? Perfecto. Bien. Con que uno diga sí, sí. Lito Nevia, está acá al lado mío, es una de las figuras fundamentales de la cultura popular argentina, nació en Rosario, a sus 20 años con Los Gatos le dio el bautismo de masividad al rock nacional y es seguramente el músico más prolífico de Argentina. Según algunos registros, tiene más de 100 álbumes publicados. ¿Puede ser? Perfecto. Yo no lo podía creer cuando transcribí, pero es verdad. Es cierto. Además de su sello Melopea, generó puentes hacia otros géneros y otras plazas y produjo a tipos como Goyeneche, Cadícamo y Virgilio Expósito, nada menos. Es un consecuente militante de la libertad artística y de los proyectos enormes, como la caja de 9 discos sobre la primera generación del rock nacional que editó hace muy poquito. Yo no la pude traer porque anduve cargando todo el tiempo, pero acá está el DVD que registró ese proyecto enorme que hizo Lito Nevia y no sé si nos vas a hablar específicamente de ese proyecto o de algún otro, pero agradezco mucho que estés acá. Bueno, no sé, a mí el término inconcluso me parece que es una palabra cerrada, muy dura, ¿no? Y es decir, casi siempre lo relaciono con algún proyecto de alguien que se frustró. Y yo he tenido la suerte de criarme con mis viejos, que eran músicos también, y tener una fuerza de vocación como para montarme en un montón de proyectos y saber que hay que romperse el lomo y luchar y inventarme que la adversidad que te toca en ese momento uno la hace revertir y es lo que lo alimenta para seguir adelante. Es una forma de vida. En todo caso, digamos que lo inconcluso para mí es una llamada que como que me despierto a la mañana y digo, bueno, no terminé de hacer tal cosa y ya me pongo a hacer algo, ¿no es cierto? De un proyecto, claro, ¿no? Que en mi caso está relacionado con la música, con la poesía, con el cine, con la cultura, con el arte en general. Si hablo desde el término los sueños, también me acostumbré a eso. Los sueños que he tenido y que sigo teniendo casi siempre tienen que ver con proyectos de cosas que se me ocurren, pero yo no los llamo sueños, yo los llamo como un plan que trazo para poder hacer algo en el futuro, porque si no, no me siento bien o me aburro si no hago las cosas que me gustan. A veces estas cosas son tomadas por ambientes o por categorías sociales como que son sueños, porque a veces parecen muy estrambóticos y te dicen la famosa cosa de que, bueno, acá no vas a poder hacer eso, acá no se puede. Digo, he escuchado tantas veces en mi vida de que acá no se puede hacer esto, aquello y lo otro, que la verdad que llegó un momento que me pudrí, ¿no? Y la verdad que la mayoría de las cosas que hice hasta ahora, yo sé que son difíciles de hacer acá. Pero bueno, también hay que tener fuerza, qué sé yo, hay que tener ese gran poder de vocación
y no dejarse derrumbar, ¿no? Constantemente por la trayectoria que tengo y que viajo todo el tiempo por el interior y por exterior, me encuentro músicos más jóvenes que muchísimos me vienen a mostrar sus trabajos y a preguntarme cómo esto, cómo aquello, cómo lo otro. Para nada yo estoy en la situación de enseñarle a nadie cómo tiene que vivir, pero sí es cierto, uno tiene una experiencia y creo que es una cosa valiosa que uno pueda transmitir algo de esa experiencia, por lo menos transmitir la dinámica de cómo uno lo ha hecho. Después cada quien lo resolverá acorde a su corazón, a su talento, a su intelecto, ¿no? Y me doy cuenta muchas veces de que alguna gente, pero no de 15 años, de 30 años o más, me hacen una pregunta como para que yo les pasara una fórmula de cómo resolver ese sueño. Y yo creo que el mayor problema es creer que es un sueño, porque un sueño parece ser que es como una fantasía que te apareció, ¿no es cierto?, que está en la vigilia, que está cuando estás dormido y que después a lo mejor cuando despertás ni te acordás de eso o no sabés cómo abordarlo porque estabas más cómodo en el sueño. En el sueño real te pueden pasar dos cosas, estar cómodo o que te persiga alguien y las piernas están muy pesadas, ¿no es cierto? Bueno, en la vida yo creo que pasa también lo mismo. Vos tenés todo tu enganche y decís, bueno, yo compongo estas canciones, quiero mostrarle. Y vas a un lugar y un tipo te dice que es una mierda lo que haces o que no es comercial. Es más o menos lo mismo que lo del sueño. ¿Qué haces? Tienes que seguir tocando las canciones, perfeccionándote para tu entender y también para lograr que en algún momento armonice este sueño tuyo con la gente que vos vas a convocar. Porque si no, es una idea esta muy extraña, digo, no existe, ¿no es cierto?, que uno haga lo que le gusta y la humanidad tenga la obligación de felicitarlo a uno. No es así. En realidad es todo muy adverso. Pero claro, uno sabe bien que si uno persiste en algo y aparece, no la humanidad, 15 personas que se emocionen o les guste algo de lo tuyo, ya te sirvió el haberlo hecho. Porque la verdad que después de hacerlo lo que a uno le gusta, si no le emocionó a alguien, es una especie de cosa que uno puede guardar en la mesa de luz. Sí, la verdad no sirve para mucho más que para oírselo uno mismo. Después viene la cosa más gratificante, más espiritual, más noble. Así que bueno, esa es la idea que yo tengo entre lo inconcluso, pero bueno, lo mezclé en los sueños. Me parece que son importantísimos los sueños porque también a veces te encontrás por una cuestión de carácter, por distintos problemas en la vida. La gente que uno dice, mira, no tiene esperanza, no tiene fe, no tiene... Te encontrás gente que queda derrotada porque, bueno, las sociedades que vivimos tienen muchos elementos como para que si vos no tenés un carácter fuerte, te derroten, ¿no es cierto? Pero bueno, en todos los tiempos pasaron cosas bellas y cosas no tan lindas. Bueno, vamos a hacerles algunas preguntas. Yo pensé que nos iba a dar la fórmula, Lito, pero no. ¿Qué pasa? Como no hacemos preguntas al principio, que la diga solo, así no nos hace quedar en falso. ¿Tenés alguna pregunta? No, más que una pregunta, quería que viésemos algunas imágenes que trajo Milo, que vos tuviste, bueno, tu proyecto inconcluso que comentaste, pero también llevas a cabo mucha tarea de inclusión social a través del arte, ya mencionamos algunas, y querías que nos cuentes un poquito sobre cómo fueron esos proyectos en sí, cómo fue que surgieron, en qué fase están. Así que vamos a verlos. Bueno, estas primeras fotos son de un lugar que se llama Castelli, que queda a unos 300 kilómetros de Resistencia, que es donde empieza el impenetrable chaqueño, lo que se llama impenetrable, ¿no? Esto es más o menos hace 4 años atrás. Ahí está Dante Arias, que puede aparecer una foto conmigo, lo van a identificar más, que fue mi compañero de viaje durante 7 años. Y con él hicimos Estampando Geografía, que era un proyecto donde trabajábamos con el dibujo de los chicos para mostrar las distintas geografías y llevábamos el dibujo de pueblo a pueblo. Después descubrimos que les gustaba mucho el grabado y nos permitía también que ellos puedan regalarles a su tía o a su abuelo o a un vecino
la copia, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con la primera parte del grabado, que es la xilografía. Para esto llevábamos las distintas gubias profesionales, o sea, los tratábamos como pequeños artistas. Y hacíamos unos talleres que eran muy lindos porque viajábamos con nuestra prensa. Después de visitar durante 6 meses, digamos, el lugar, le regalábamos a la escuela una prensa, las gubias, y bueno, ya quedaba algún encargado, alguna maestra que también hubiese practicado y aprendido, ¿no? Y la verdad que la pasamos muy bien, fueron 4 años de gira, recorrimos todo el norte, elegíamos segundas ciudades o terceras ciudades, nunca en las capitales, digamos, a pesar de que siempre en algún momento de la ronda teníamos que pasar por la capital de alguna provincia. Y elegíamos terceras ciudades o segundas ciudades, cuando me refiero en el orden de los pueblos, porque eran lugares donde se visita menos cuando hay un programa nacional. O sea, cada vez que se hace un programa nacional o federal y dicen recorrimos toda la Argentina, recorrieron todas las capitales de la Argentina. Entonces lo que hacíamos nosotros era visitar pueblos que nunca tuviesen actividades, que nos iban sumando otros pueblos, ¿no? Nos decían, vayan a Ciervo Petizo, o vayan a Enramada, o vayan a, qué sé yo, a Castelli, o vayan a, viste, que también se van conociendo los lugares. Y la verdad que fue de mucho aprendizaje, a pesar de que los 2 artistas con los que yo viajaba, uno era maestro en arte visual, el otro era profesor de dibujo y de grabado. Siempre la conclusión que sacábamos que aprendíamos más, siempre, y cada situación, a pesar de que hacíamos la misma actividad, era distinta. Depende del lugar que visitásemos. Y la verdad que fueron años muy intensos, muy lindos. Yo tuve la suerte de recorrer casi todo el Chaco, no todo, pero de las 63 localidades que hay, por lo menos 50 recorrí. ¿Esta experiencia es posterior al centro cultural, aquel que finalmente no abrieron? Durante el proceso, digamos, de Estampando y de otro proyecto que se llamaba Mural por Mural, que llevábamos chicos de una escuela a pintar un mural a otra escuela, como un regalo que se hacían entre ellos, ¿no? Ahí apareció esta idea, ¿no? Después yo me cansé un poco del proyecto, de los viajes, y empecé a trabajar con una escuela de chicos especiales con problemática Down, un grupo muy, muy interesante porque son chicos que se criaron juntos desde los 3, 4 años, hoy tienen 20, al final de las fotos van a ver eso. Y hace 2 años y medio estoy trabajando con ellos en otro proyecto, digamos, que se llama La Gira Interminable, que bueno, que también tienen una murga ecologista, y lo que hacemos es tratar de recuperar espacios públicos en la periferia de Resistencia, digamos. Hemos hecho una plaza y ahora estamos haciendo una segunda plaza, y ahí pedimos colaboraciones de distintos entes, digamos, que nos ayudan. Por ejemplo, Sechep, que es la luz, nos regala un poste con las farolas. No es tampoco algo que les duela tanto, ¿no? Es cosa que tendrían que hacer ellos, pero bueno. Y tratamos de que Municipalidad nos pone gentes de los planes trabajar a que nos ayuden a carpir y sacar el pasto y recuperar y sacar la basura. Y bueno, un poco interesante el proyecto porque los ponemos a ellos como protagonistas directos, digamos, de la acción, y tratamos de que, digamos, en una provincia como la nuestra, tan dura, tan pobre, digamos, de repente un chico down te puede mostrar cómo cambiar la realidad, ¿entendés? Muchas veces, viste, las provincias lloran porque no tenemos presupuesto, es cierto, pero para limpiar un espacio o para poner un foco, digamos, en un lugar público, tampoco hay que ser millonarios. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención en el laburo que estás contando? Ahí están, estos son los chicos. ¿Cómo se vive? Bueno, y vos, Lito, te debe pasar algunas cosas también a través del sello. Uno piensa en los artistas siempre mucho más vinculado al momento de la creación, de la realización. Y en este tipo de proyectos que nos estás contando hay mucha articulación con
entes gubernamentales, con las empresas que les pedís una mano para que apoyen. Me imagino que en tu laburo, Lito, también tenés que permanentemente estar en contacto con todo ese mundo, digamos, a veces de las planificaciones estatales, sea de la cultura o de la obra pública, en el caso de, imagino, este tipo de proyectos, o también las empresas. ¿Cómo hacen para que conviva un gestor, digamos, con mucha impronta, como hacen ustedes, con el lado artístico, y justamente pueden sobrellevar todo eso como para que la mayor parte de las cosas que hacen no queden inconclusas? ¿Cómo convive ahí, si es que tienen contradicciones entre la identidad del artista y aquel que tiene que sentarse con funcionarios, con sponsors, con ese tipo de gente? Yo personalmente he estado muy poco sentado con gente así, casi todo lo he hecho en forma personal. Por ejemplo, esta caja que hablas, que es una cosa muy costosa porque son 9 compacts, un libro, booklet, un DVD, un mapa genealógico del rock argentino, otro cuaderno muy lujoso de fotografías. Tuvimos en la última etapa para la fabricación, sí, ayuda de dinero de la Secretaría de Cultura de la Nación, equilibrado con que de cada álbum que se vende hay un aporte que se hace a la Fundación Garrahan. Pero no es una cosa regular. El sello nuestro, Melopea, tiene 22 años y yo te puedo contar con los dedos de una mano cuando hemos recibido aportes o lo que sea, porque hay una cantidad de burocracia alrededor para conseguirlo. Por ejemplo, a veces hay, por ejemplo, un dinero que se dice para pequeña empresa, para desarrollar algo cultural y que esto y que lo otro. Y las cosas que te piden es como si vos fueras millonario. ¿Para qué les voy a pedir si tuviera todo eso yo? ¿No es cierto? Digo, vos necesitas 100 lucas y decís, pero me tienen que mostrar 500.000. Dice, ¿y cómo hago para mostrar? Bueno, es una locura, la verdad que eso no. Entonces, bueno, ahí viene lo que hablábamos antes. ¿Cómo sigo para adelante? ¿Cómo lo hago? Y hay una manera de hacerlo, porque tampoco estamos hablando de que necesito 8 millones de dólares. Bueno, lógicamente que la plata la pongo yo de mi bolsillo, porque por suerte soy muy conocido, toco 100 veces al año en el mundo, tengo 1000 y pico de canciones, cobro cada 4 meses derechos autorales de todo el mundo. Tengo una cantidad de dinero personal, pero bueno, tengo un solo traje, tengo un solo auto, no tengo 3 cosas del otro. Lo que sí tengo son muchos discos. Y pongo plata para los discos, ¿entienden? Claro, quiero decir, los números cierran acorde a la buena voluntad que tengas. Si no, la otra manera de conseguir plata fácil es jugar al PRODE o robar. Yo no hago ninguna de las dos cosas. ¿Cómo hago? El día que viene una cosa que no vendió bien el disco, lo tengo que pagar. Y para pagar, ¿qué hago? Trabajo mucho, toco mucho de aquí para allá. Por supuesto, el prestigio que uno tiene en algunos sectores y para gente que o no le gusta lo que uno hace o no lo conoce bien a uno, el prestigio que tengo es como si yo fuera un multimillonario, una cosa así. Y también escuché muchas cosas muy feas durante algún tiempo en lugares. Escuché, por ejemplo, en la época de los 90, periodistas diciendo de que el sello mío me lo había pagado Menem. Menem no tiene ni para oír compacts en su casa. Digo, ¿qué me lo va a pagar Menem? Además lo vi 10 minutos en mi vida, pero hay una imagen. Digo, si vos le decís a alguien, esto me lo explicaba mi viejo, que era un gran filósofo, ¿no? Me decía, vos querés tener un problema, mañana poné acá en Cabildo y Juramento un cartel, te pones una mesita y decís, toda persona que necesite le regalo un peso. A los 15 minutos te meten en cana. Y todo el mundo empieza a decir, ¿por qué lo estará haciendo? Debe ser que... es decir, está tan descreído el tema en la sociedad que cuando aparece algún lugar o algún gestor que realmente está haciendo algo porque le gusta hacerlo, porque yo lo hago porque me gusta hacerlo y por la vocación musical que tengo, no hay otro misterio, ¿no? Siempre aparece alguna idea retorcida enfrente, o por ejemplo tipos que me preguntan, deja dinero tener un sello, unas cosas que son, la verdad que yo no los puedo creer. Ojo, y yo no me quejo, vivo muy bien yo, pero trabajo como un loco y hace más de 40 años que toco por todos lados. ¿Cómo no voy a vivir bien? Vivo bien, pero no es porque tengo el sello, ¿entendés? Al contrario. Entonces, bueno,
a la hora que siempre hace falta plata. Siempre hace falta plata porque uno tiene ganas de seguir haciendo cosas. Y a veces, a mí se me ocurren, lógicamente, siempre más ideas que lo que me da el bolsillo para desarrollarlas. Ahora hace 2 meses que estoy armando una caja como esa, pero del jazz argentino. Para mí, el mejor momento del jazz argentino, el más original, ha sido los años 60. Los solistas que hay, o que no están ahora, pero es tremendo. Me refiero a Horacio Malvicino, el Mono Villegas, el Chivo Borraro, el Gato Barbieri, Lalo Schifrin, Roberto Faz Fernández, el Chivo Borraro, Rubén Barbieri. Bueno, es impresionante. Ahora, esa música nunca fue acompasada con una difusión no ya masiva, una difusión cultural normal, porque todo el mundo, desde el pequeño estrado de poder, siempre pensó que eso no es comercial, que a la gente no le interesa eso, porque a la gente le interesa mierda nomás. Y sin embargo, pasaron 30, 40 años y esos discos existen. Algunos de esos discos he tenido la suerte en los últimos 2 años que me los editan en Europa. Pero los editan y los ponen en catálogos donde al lado está Charles Mingus, Thelonious Monk, ese tipo de cosas. Entonces, estoy armando una caja de acá que va a ser 8 volúmenes, que se va a llamar Argentina Jazz World, y que el primer volumen es pianistas, el segundo es guitarristas, el tercero es arregladores, el cuarto compositores, el quinto es tríos, el sexto es combos y big band, el séptimo es jazz fusión, el octavo es saxofonistas, porque hay material como para hacer. Es una caja y además hacerle un libraco divino de 300, 400 páginas con todas fotos que tengo originales, inéditas, cosas que me han dado los propios músicos porque he tocado con ellos cuando yo tenía 18, 19 años. Los he conocido la mayoría. Ok, lo termino, todo el trabajo intelectual que hay que hacer y todo. Ok, lo mando el lunes a hacer y si no tenés 55.000 mangos para la primera tirada, no lo tenés. Luego que tenés los 55.000 mangos, porque quédese tranquilo que va a salir esto de alguna manera, sale a la venta, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale a la venta, la poca gente que tenemos, con la mala distribución que tenemos, porque la distribución es otra cosa monopólica en este país, como tantas otras cosas. Entonces, lo mandan, por ejemplo, a las cadenas más grandes que hay, que sería la cadena Musimundo. La cadena Musimundo, que es una cadena donde los que atienden ya no saben de música, por ejemplo. Vos les pedís el último de Jobim y te traen el de Bon Jovi. ¿Entendés? Esto me pasó un día, claro. Entonces, ¿qué sucede? Vos llevás eso ahí, ¿sabés? Y claro, la cuestión es esta. La cuestión es que vos tenés que estar ahí porque no hay otro lugar donde exhibir el material. O sea, lo ponés ahí. Bueno. Entonces, claro, por una cuestión matemática y de presencia, porque tienen 56 locales en todo el país, finalmente es un lugar que a los 2 meses te rinden. ¿Cuánto se vendió? Y se vendieron bastantes discos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a cobrar ahora. Ahora, mientras pasaron los 2 meses para que ellos lo sacaran de expedición, lo pongan, lo muestren, lo vendan, lo cobran, lo cierren y todo eso, vos lo que tenías de la caja esta que mandaste a hacer, ya se te venció el cheque que diste. Tenés que salir de algún lado a conseguir la plata. Y decís, bueno, ahora lo pago con lo que vendí. Entonces vas a cobrar y Musimundo te da cheques a 150 días. O sea, tiene que pasar medio año de tu vida para que te entre un mango, ¿entendés? Y está hecho así este ambiente. Tampoco vas a hacer la guerra mundial porque suceda eso. Por eso quiero decir, si el deseo o lo inconcluso, lo que nos ha reunido para hablar es fuerte, sobrepasás este tipo de cosas que realmente son asquerosas, son lamentables, y que si uno tuviera un carácter medio débil, no haría esto, haría otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No hubiera sido trapecista, otra cosa, no lo que hago. Sí, coincido mucho con lo que contaste y sí, es difícil por ahí avanzar en un proyecto si no hay una parte económica. Nosotros cuando empezamos con nuestros proyectos siempre supimos que íbamos a tener que pagar la nafta, que comprar la pintura, que llevar o sea, porque generalmente uno tiene un apoyo institucional cuando dicen, este es un proyecto de la Secretaría de Cultura, dice, y para un proyecto de 5.000 te dan 500. Y después lo publican como un proyecto de ellos, ¿no? Esto pasa mucho, me ha pasado siempre. Pero también es cierto que para entrar a una escuela yo necesito un permiso del Ministerio de Educación. Entonces ya pasa a ser un sponsor,
pero no pone plata. Me dio permiso para entrar a la escuela, ¿no? Entonces muchas veces sí me encontré con situaciones que son raras porque un litro de pintura cuesta 10 pesos, pero te piden ellos para conseguirte la pintura que vos después sabés que salió 30. Pues sí, ¿cómo? ¿Viste? ¿Entendés? Yo creo que me quedó inconcluso el regreso, digamos, a estos lugares como en una segunda etapa, digamos. Yo hoy estoy un poco mejor económicamente, pero así también hoy financio otras cosas. Entonces, pero sí en algún momento me gustaría retomar, digamos, porque me parece que los pueblos originarios siempre fueron como maltratados, digamos, desde el origen de la llegada, ¿no? Y después culturalmente, como nosotros los avanzamos y los sometimos con nuestra educación. Yo estuve en lugares donde los chicos hablan wichi hasta los 6, 7 años, y ya un chico que tiene 12, 13 años ya casi no habla wichi, habla como nosotros, digamos. Y me parece terrible porque son escuelas bilingües, por ejemplo, y entonces yo no entiendo cuál es la escuela bilingüe. O sea, me encantaría que hablen wichi y castellano, ¿no? Español, digamos. Lo discutí mucho y tuve mucho problema en el Ministerio de Educación por eso. Tuve mucho problema porque me opuse siempre critiqué, digamos, la escuela bilingüe, que me parece una gran estafa en la Argentina, porque así como va un chico, mi hija va a una escuela bilingüe donde habla español y estudia italiano e inglés, ¿no? Entonces, tiene 2 horas todos los días de italiano y de inglés, ¿no? Entonces, sí, una escuela bilingüe, ¿no es cierto? Pero en el caso de esta gente, por ejemplo, ellos ingresan a la escuela primaria hablando wichi, con el maestro que da clase, tiene un asistente, un auxiliar, digamos, y que lo ayuda en la traducción, pero después a medida que pasa el transcurso de los años de la escuela, el chico habla español, no se habla nunca. Tercer grado, cuarto grado, ya no se habla más en wichi la clase. Eso también es un tema, viste, que como que me quedó la idea, que nunca lo pude resolver, como no soy docente. Entonces por ahí a lo mejor no puedo debatir en un ministerio de igual a igual, ¿no? Pero como ciudadano sí. Y yo creo que siempre fue difícil, siempre, digamos, cuando uno empieza un proyecto, como dice Lito, que todo el mundo se imagina, porque a mí también me preguntan, vas para acá, venís para allá, ¿quién te financia? Yo no tengo financiamiento, o sea, yo toda mi vida fui independiente, de padres clase media, no soy heredero. Lo que sí, la poca plata que gano, digamos, siempre me la gasté, digamos, en proyectos y en cosas y en seguir adelante en mi carrera. Vivo de mi pintura y trabajo muchísimas horas, viajo mucho y trato de ser una buena persona, que me parece que es lo más importante. Si hay alguna pregunta, si no, yo tengo una pregunta para hacerles, tanto a Lito como a Milo. Siempre nosotros con Sebas decimos que tratamos de juntar a gente que sea parecida y también diferente, ¿sí? Si hay algo que hay en el arte de ustedes dos es una cuota de esperanza muy fuerte. Hasta en tus temas compuestos en el exilio no son bajón. Hay algo esperanzador. Bueno, tu pintura ni hablar. Antes me estabas comentando de cuando escribís palabritas que siempre refieren a cosas bonitas. Les quería preguntar si alguna vez se enfrentaron en el momento de la creación a alguna obra que dijeron, no, esto no lo puedo seguir, no quiero, porque tocó alguna fibra demasiado oscura, o les pareció que no estaba bueno simplemente lo que estaban haciendo. Bueno, con respecto a las letras de las canciones, porque la música es una abstracción. Uno escribe cuando está triste, alegre, enamorado, gordo, flaco, fluye. La letra también, pero en mi caso personal las letras de las canciones siempre tienen guiones, como yo les llamo, a alguna cosa que claro, que me ha pasado, que tiene que ver con una situación personal. Escribo siempre sobre estas cosas personales porque realmente es la única cosa cierta que puedo contar. Si no, sería como, qué sé yo, Ray Bradbury.
escribiría de otra ficción. Pero claro, ¿qué pasa? Lo que a mí me pasa, a todo el mundo en algún momento en su vida le pasa. Esto sería un poco el asunto que hace que a través del tiempo te encontrás luego gente que se identifica con algo que has escrito o que has dicho. Nunca personalmente le escapé a una idea, a una letra, digamos, nunca me censuré. Cuando recién empecé a escribir las primeras cosas, en la época que estaba Onganía, todo esto no podías decir, qué sé yo, no podías decir, Celeste ya eras comunista, se decía Celeste. Claro, era una cosa tan absurda, tan disparatada, ¿no es cierto? Yo no sé qué era lo que pasaba, pero bueno, pasó como saben que pasó. Entonces, bueno, yo lógicamente cuando tenía 15, 16 años que comencé a escribir mis primeras canciones, tenía por un lado la cuota de porcentaje normal que tiene cualquier adolescente en la Tierra o en Marte, donde sea. Esa rebelión, ese espíritu de búsqueda, esa cosa de querer salir, de ser libre. Yo sé que después esta sensación de querer ser libre la tenés para siempre, a veces hasta el fin de tus días, y está bueno como una dinámica de vida. Pero digamos que en ese momento de vos, pendejo, vos adolescente, para vos es lo primordial y te parece de que todo el mundo te quiere coartar, te quiere joder, porque vos querés hacer lo tuyo y ni que hablar si llegás a tener en contra a tus propios padres. Cosa que a mí no me sucedió porque mis padres eran músicos y querían que yo fuera músico, ¿no? Pero imagínate, tengo un montón de amigos que querían tocar el violín y el padre quería que fuera dentista. Imagínate, es un quilombo eso, ¿no? Claro, porque cuando el tipo sale a la calle, tiene el lío normal de la vida y además el lío en la casa. O sea, dos guerras. Es un quilombo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, yo nunca me censuré con lo que tenía que decir, pero sí reconozco que hubo épocas que tuve que suavizarlo o mandarlo con otras imágenes. Por ejemplo, un ejemplo que es bien, muy, muy sencillo y muy conocido. Tengo a los 16 años 3 o 4 canciones donde para hablar de la libertad yo me invento una especie de fábula, como si yo fuera Esopo, ¿no es cierto? Me invento una especie de cuentito. ¿Para qué? Para que no me la prohibieran, porque si no me la prohibían y no la pasaban por la radio o no me la dejaban grabar. Entonces, fijémonos que viento de la lluvia, para hablar de la libertad, el pajarito le dice que lo deje volar. Que en la balsa el tipo no sabe qué hacer con la sociedad que lo persigue, se va, consigue madera y se toma el raje. En El Rey Lloró, el campesino le habla al rey. Todas esas las hice el mismo año. Llegó un momento que le encontré como una vuelta, como una fórmula. No es un invento mío, esto ha sucedido en algunos otros lugares. Mucho tiempo atrás, cuando andaba yo por Brasil y que me hice amigo de algunos músicos, estuve con Milton Nascimento, que es un músico que yo adoro, y tiene en una época muy brava, en los años 70 en Brasil, un disco donde todo el disco está escrito así, pero las letras eran otras. Y entonces el tipo habla y para decir lo mismo dice el vaso, no sé qué. Y entonces nadie lo puede prohibir, pero la gente que lo seguía sabía de que estaba hablando de que se va a derramar el vaso, ¿no? Esa sería la idea. Después no me ha pasado nada, quizá un poco por eso que dijiste vos antes, es cierto, yo soy una persona muy, no sé si llamarlo optimista, quiero decir, a mí me interesa saber lo que pasa, me interesa la realidad, no me gusta ocultar nada, me la banco y me pase a mí o le pase a otro. Me gusta saber, pero siempre cuando voy a hacer mi exposición va a haber un costado como que dentro de 5 minutos te haya pasado lo peor que te haya pasado, dentro de 5 minutos podés decir empiezo de nuevo y ya va a ser distinto. Es una creencia del carácter de uno, nada más, ¿no? A mí, que yo recuerde, no, pero, por ejemplo, lo que sí me pasa por ahí cada tanto, que yo trabajo muchas horas y en muchas obras al mismo tiempo, ¿no? Y a medida que pasa, que avanza, digamos, el mes, o si son 2 meses de trabajo, y me van apareciendo los cuadros terminados en mi taller, digamos, me resulta más agobiante ver el cuadro terminado que ver la tela por empezar, digamos. O sea, siempre me gusta más la cosa de empezar el trabajo y por ahí se traba un poco en el medio de la obra, pero lo resuelvo. Y después cuando está colgado, si lo siempre tengo que terminar sacando la obra de mi taller. Porque llega un momento que me parece que mis personajes me miran,
y siento como una presión de ellos mismos, digamos, ¿no? Eso me pasa cada tanto, pero no recuerdo haber tenido conflictos, digamos. Tuve una pequeña duda en un momento cuando pinté un mural en un edificio, que no le encontrábamos la vuelta cómo pintarlo, y entonces yo le tengo miedo a las alturas. Entonces decidí subir y pintarlo, ¿no? Y nunca había estado en una silla ¿viste los pintores o los chicos que limpian los vidrios? Bueno, vértigo total, ¿no? Y entonces decidí pintar este mural, que lo pinté, está en Resistencia, un edificio tiene 12 pisos, y fue como muy gracioso, me llevó 20 días, ¿viste? Y todos los días cuando iba a subir, ¿entendés? Me persignaba, qué sé yo, ¿viste? Y le pedía a todo el mundo que me ayude, que no se corte, que no me caiga, ¿viste? Pero lo hice, digamos, que me parecía como difícil, porque no le encontrábamos el punto si proyectarlo y después que bajen los chicos y lo pinten. Entonces me gustó la idea, el desafío de subir y pintarlo. Después me ofrecieron más de 20 edificios que no agarré ninguno. Y entonces me doblaban las apuestas en plata y en beneficios y no me cerró y no pinté nunca más en altura porque me da mucho miedo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Perfecto, seguimos nosotros. Sí. Que decía como que hay dos posturas, o hay que hacer las cosas, no importa cómo, hay que hacerlas, terminarlas, y otra postura que era hay que hacerlo bien. O no se hace. O no se hace, ¿no? Y esa segunda postura es la que prima para mí en la escuela, incluso es un valor admitido por la sociedad. Y yo veo que Lito en su obra, incluso tiene un disco y una canción que se llama El compositor no se detiene, ha roto mucho con eso. Y los rockeros en general no han roto con eso. Tenemos el caso de Brian Wilson, que tardó 37 años en hacer Smile, sí. o gente como Morris o Javier Martínez, que han hecho grandes obras y después se han detenido, tal vez por el miedo de no hacer algo tan bueno como eso. Y yo admiro mucho esa ética del hacer que tiene Lito, ¿no? Me parece 10 veces más valiosa. Entonces, mi pregunta es, desde la admiración, es ¿dónde sacaste esa fuerza para romper con ese mandato de la perfección y de hacer algo único y preferir el hacer, que para mí es mucho más valioso? ¿Cómo fue que llegaste a eso y cómo lo aprendiste y dónde sacaste la fuerza para hacerlo? Sí, bueno, primero una cosa, lo de Brian Wilson que dijiste. Tardó ese tiempo en terminar la obra, pero sí sabés, en el medio, el tipo estuvo 24 años, qué sé yo, como en estado casi vegetativo, ¿no? Digo, por el problema que había tomado el LSD, no sé qué. Bueno. No, digo, es importante porque no hay ninguna obligación de que alguien tenga que escribir mucho ni hacer mucho. Sale acorde al fluir o a veces la capacidad, a veces la técnica que tenga uno, o las ganas, lo que fuere. En el caso mío personal, yo disfruto mucho escribiendo música y a través de tantos años se transformó en algo que me sale muy naturalmente. Esto va mucho más allá de que si vos ves en esta semana 10 canciones que escribí, seguramente a lo mejor hay una que te gusta más y 9 no, a lo mejor no te gusta ninguna o te gustan 5. No tiene que ver con calidad esta cantidad. Pero para mí sí tiene que ver con vivir. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, cuando voy a tocar en vivo, yo que toco muchísimo, durante muchísimos años yo me negué a tocar canciones viejas. Estoy en los últimos años muy en paz conmigo, puedo cantar viejas, nuevas, las que quiera, no tengo problema. ¿Pero por qué? Porque a través de tantos años tengo un lenguaje para manejarme y tocar con el piano, con la guitarra, que me siento cómodo y no me molesta que tenga una canción con la otra 25 años de distancia. Ninguna es vieja ni es nueva. Es en ese momento la música que a mí se me ocurre que yo tengo en ese momento. Es como que vos decís, bueno, mira, ayer fui a ver un tipo a tal lugar. ¿Qué tocará? No sé qué tocará, pero el tipo seguramente va a tocar lo único que tiene en ese momento para tocar, que va a depender, ¿no es cierto?, de cómo está el tipo de ánimo, va a depender también de qué manera se pudo relacionar con el público que lo fue a ver. Yo a veces voy a tocar a lugares, los menos, pero me ha pasado, que el público parece una fotografía.
Digo, están vivos, están ahí, no sé, ¿viste? Y vos estás como llorando. Pero después vas a otros lugares donde hay una gente que conoce lo tuyo, que le gusta, y eso hace que se vaya transformando la actuación y cada vez es más agradable la actuación. Bueno, yo te aseguro, y ahora que uno puede llevarse cosas y grabarlo todo, yo vengo de una gira de 15 lugares y tengo las 15 noches grabadas y muchas están para poder sacar un disco y todas son distintas. Pero es una tarea en la que yo me metí desde mis 20 años, no nos olvidemos, porque yo era muy obsesivo con el tema de las armonías y de tocar y de transportar y poder tocar en esta tonalidad y poder pasarla a la otra y eso. Ahora, no es por supuesto, la manera más correcta ni la única, mucho menos. Y es cierto, pasa en el cine, pasa en la música, pasa en la literatura, Juan Rulfo, qué sé yo. Digo, que han escrito dos cosas increíbles que siguen influenciando a Godard. Digo, hoy estaba juntando las películas que tengo de Godard en mi casa, tengo 24. Realmente las dos primeras son divinas, las otras a mí no me gustan. Se volvió loco, no sé qué le pasó al tipo. Pero bueno, las dos primeras, que son del 60 y pico, ¿no es cierto? Sin salida y otra más, siguen siendo un elemento de motivación para nuevos estudiantes de cine. Eso es impresionante. Y uno diría, bueno, este tipo que comenzó en esa época, en el 62, 63, ya hoy tendría que tener 50 películas iguales, y no, y hay otros directores que sí. Y con la música creo que pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ya saberlo por qué sucede con uno y con otro no, es una cosa muy personal según el autor que ponga. Yo colecciono discos de muchísimos tipos y hay tipos que han mantenido su estilo y su calidad en toda su composición. Por ejemplo, Antonio Carlos Jobim. Por ejemplo, Stevie Wonder, por ejemplo, Frank Zappa. Y hay otros, no importa mencionarlos, que me ha gustado un disco que fue el mejor y después a los 2 años decir, ¿qué le habrá pasado al tipo? ¿Se habrá divorciado? ¿Se habrá peleado con alguien? ¿Qué pasó? Y se fue la magia esa. Eso es extraño, no sé por qué será. ¿Alguien quiere hacer una pregunta ahí? No es una fotografía. Hace unos años leí un libro muy interesante que hizo un amigo que se llama Vasos Comunicantes, y era un libro que básicamente nació con la pregunta, en un momento él reporteó a millones de músicos por todo el mundo y dejaba para el final una pregunta que era ¿cómo compusiste una canción? Entonces, bueno, yo quisiera traspolar también la pregunta para Miro, ¿cómo pintaste un cuadro? O sea, ambos, o sea, Lito, y que me cuenten más o menos cómo es esa tarea que a veces parece tan... En los reportajes o en las entrevistas uno ya no habla de eso, pero me parece que siempre hay algo nuevo para llevarse. No sé, yo por un lado escribo temas en el lugar que esté, donde se me ocurra, pero estando en mi casa cuando no estoy de gira, todas las mañanas cuando me despierto, que me despierto muy temprano, me hago un café, un té y ya estoy sentado en el piano tocando, porque me gusta eso. Hay días que salen cosas lindas, hay días que no. En las giras me pasa lo mismo. Quiero decir, indudablemente la mayoría de las cosas se me han ocurrido por una motivación, por algo que pasó ese día o que vengo trayendo, mascullando, que lo tengo que escribir y no sé qué. A veces musical, a veces con letra también. Pero también es cierto de que yo estoy todo el tiempo arriba de esto. A veces hay gente que me dice, ¿cómo se escribís tantas canciones? Y digo, pero estoy escribiendo canciones de los 13 años, tengo 60, está bien la cantidad de las que hice, 1200. Si no sería como que no hago nada. Yo no voy, por ejemplo, yo nunca me fui de vacaciones. Para mí las vacaciones que salió una gira en vacaciones. Así conozco países. Entonces siempre estoy arriba de esto, pero lógicamente porque me gusta, me da placer y tengo una sensación con la música que siempre va a salir una cosa distinta, una cosa nueva, que no es que va a liquidar lo anterior, porque lo anterior por eso vos estás en el lugar que estás, pero que va a salir otra cosa nueva que vos la tenés que seguir buscando. Y eso es la cosa que te alienta para seguir tocando en cualquier lado y también lo que te hace entusiasmar para el nuevo disco que estás haciendo. No es que le vas a prometer a alguien el nuevo disco va a ser mejor que todos los otros. A lo mejor es igual, pero es más de lo que vos
que sabés que podés tener, que aparece dentro tuyo, ¿no? Bueno, a mí me pasa que trabajo yo tengo la necesidad de trabajar en mucha obra porque empecé así porque vos empezás un cuadro, pintás y no se seca la pintura en el instante. Entonces eso me llevó a ir armando, digamos, como un sistema de trabajo. Yo trabajo más o menos entre 8 y 10 obras por día. Algunas las termino en el día, algunas las termino después de 10, 15 días, ¿no? Pero todos los días más o menos armo mi sistema de trabajo de esa manera, digamos. Pero disfruto mucho de eso, del trabajo, digamos, y voy descubriendo y me permito ir avanzando con una idea y después la idea se modifica y sigo. No tengo esa cosa obsesiva de decir, no, esto era un vaso, es un vaso. Si termina siendo una botella, me da lo mismo. Si me gusta, me parece genial. Y muchas veces me pasa de que, no tanto últimamente, pero me ha pasado, por ejemplo, días que me levanté como entusiasmado y, viste, cri, 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 y entonces digo, bueno, me voy al bar. Y también lo disfruto. O sea, agarro y digo, bueno, listo, terminó el día. Y trabajo con ayudantes, entonces se ríen como, viste, no, bueno, pero vamos a... Y termino en el bar. O sea, digo, bueno, no tengo ganas de trabajar, o sea, y listo. Y me permito eso también. ¿Viste? De estar sentado 4 horas en el bar como si nada, ¿viste? Como si fuera en un trabajo. Hay que estar 4 horas en un bar, ¿viste? A la mañana, ¿viste? Cuando todo el mundo, los abogados pasan, ¿viste? Dice, qué bien que la llevás vos que sos artista, ¿eh? Pero bueno, y disfruto, yo creo que el secreto, digamos, es disfrutar el trabajo que uno hace, no importa lo que uno haga. Yo una vez encontré un hombre en un lugar que está casi en la oreja del Chaco, ¿no? Es un pueblito que fue creado en la época de los militares, allá por el 78, digamos, en ese medio del quilombo, arman Fuerte Esperanza, que fue como muy conocido en ese momento, después no lo visitó nadie. Y encontré un tipo que era el encargado de mantenimiento de la turbina que le da luz a todo el pueblo, ¿no? El pueblo tiene un ruido infernal, empieza a las 8 de la mañana y se apaga a las 11 de la noche, ¿no? Todo el día se escucha eso. Imagínate este ruido, vos trabajás, cortás el pasto, regás la planta, no sé. Y entonces nosotros parábamos no era un hotel, sino que tenían como 3 o 4 habitaciones que las alquilaban. Habíamos tomado todas las habitaciones esas, ¿no? Y entonces el tipo me habló de cada pieza de ese, yo le digo turbina porque una cosa gigante era, ¿no? Y él estaba ahí, ese era su trabajo, y estaba del 78 ahí el pobre tipo, ¿no? Y lo vi tan feliz al tipo, ¿viste? Tan orgulloso de lo que él hacía, porque encima es el único porque él hizo un curso, lo mandaban a hacer un curso para mandarlo a ese destino después, ¿entendés? Y eso es una cosa que a mí también me ayudó mucho. O sea, esa charla que tuve con él, más allá que uno haya tenido la idea, ya de que el trabajo que uno hace le gusta, pero si uno hace lo que le gusta, con amor, digamos, si no... Porque generalmente nosotros medimos el éxito por los resultados económicos. O sea, un abogado exitoso es exitoso cuando se compró un Mercedes. Es raro eso, porque también hay un tipo que está en derechos humanos y que a lo mejor escribió un libro sobre jurisprudencia y el tipo es re exitoso, ¿entendés? O sea, me parece, yo pienso eso, yo pienso que el éxito y la felicidad, digamos, radican en hacer lo que a uno le gusta, hacerlo bien, y después los resultados económicos serán lo que tengan que ser, digamos. Si son buenos, mejor, ¿no? Tengo una para los dos. ¿Por qué vinieron a Buenos Aires? Lito de Rosario y vos de Chaco. Bueno, es por esa cosa de que tenés que venir acá. Pero no es exclusivo de Argentina, para con la música y para otras cosas. No es, si vos sos brasilero y querés grabar o algo, tenés que ir a Río San Pablo. Si vivís en Estados Unidos, tenés que ir a Nueva York o a Los Ángeles. Si vivís en México, tenés que ir al DF o a Monterrey. Y si sos argentino, tenés que venir acá para desarrollar la actividad, para probarte, para la prueba, para qué sé yo, no sé qué es. En realidad no es que uno viene, ¿no es cierto?, porque uno quiera vivir acá.
a pesar que la época que yo me fui de Rosario no era como es hoy en día, no sé si han tenido oportunidad de ir a Rosario en los últimos tiempos, la verdad que está hermoso. Lo que han hecho los últimos 8 años ahí es impresionante cómo está desarrollado, la costanera, lugares culturales, pintura, cine, hay de todo, hay una polenta de movida infernal, pero no era así cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años era una cosa como estar en el Bronx, era algo espectacular, era una locura. Y te tenías que ir, decía, yo no quiero morir acá, me tengo que ir. Decía que yo tuve la suerte que mis viejos me decían, andate, andate, me decían. Claro, yo no me tuve que escapar de mi casa como si tuvieron que hacerlo ellos, ¿no? Porque era muy, muy difícil todo. Es decir, en esa época, Rosario venía de que habían cerrado el puerto, habían liquidado toda la mafia, que era la que manejaba todo el lugar, que era la época donde había el exceso de bohemia total, y entonces comandaba toda la migración, que fue muy fuerte, la de Rosario, ¿no es cierto?, porque son todos piamonteses, todo eso. Ojo, y mi abuelo eran piamonteses, pero son unos personajes, ¿viste? Es decir, no podés hacer nada. Si vas a hacer esto, no, yo creo que no. Todo es un lío, ¿viste? Entonces, lo primero que hice es irme, encima sabiendo que mis viejos me apoyaban, y me vine para Buenos Aires. Por eso también defiendo mucho, porque a veces dicen, la gente de la capital. Tenemos una idea de la gente de la capital, especialmente con esta cosa internacional que es el porteño chanta, ese tipo de cosas, ¿no? Que hay, que sería un arquetipo en algún sector o alguna persona. Pero Buenos Aires es muy grande, hay muy buena gente, muy noble, muy trabajadora en miles de barrios, y gente que finalmente, si te pones a pensar en la música, el 90% de los tipos no somos de la capital, ¿no? Así que tan mal no se han portado con nosotros. Sí, yo creo que sí, en un momento, digamos, yo empecé a venir a Buenos Aires con la pintura hace 5 años, 6 años atrás. También en la necesidad de mostrar, digamos, ya había mostrado en toda la zona mi obra, digamos, y hacíamos becas, ¿viste? Y venían los artistas de Buenos Aires y te decían que vengas y que pruebes y que avances, qué sé yo, y bueno. Y del grupo mío, que éramos unos 30 artistas más o menos que hacíamos la beca Antorcha, yo en ese momento decidí venirme a Buenos Aires y bueno, hice un rollo de pintura y me vine, digamos, a mostrar y a recorrer galerías y a buscarme una galería porque quería mostrar, quería colgar, no me conocía a nadie. Fue durísimo al principio, pero bueno, después, qué sé yo, fue entrando la pintura, no sé, y acá estoy. Pero siempre con la pintura, ¿no tuviste que hacer otra cosa acá? No. Yo cuando yo dejé de trabajar en lo que hacía, yo dije, nunca más voy a trabajar en otra cosa que no sea pintar. O sea, me voy a dedicar a la pintura. Cuando yo decido hacer eso, yo tenía 3 locales de ropa, locales chicos, ¿no? Y una fábrica de remera, que lo había hecho con mucho esfuerzo yo, sin joder a nadie y sin heredar nada, con mucho trabajo, ¿no? Y yo cierro todo un día, digamos, y decido que voy a pintar, ¿no? Los próximos años de mi vida me voy a dedicar a pintar, no trabajo más. Venía de fundirme, era toda la época del 2000, del 99, 2001, ¿no? Y de apostar, y tenía la fantasía en ese momento de ser industrial, quería fabricar algo, yo quería fabricar palo de escoba, un balde, algo, pero lo quería hacer todo. Y bueno, tenía la rosca con el tema de la industria y de yo tenía 3 empleados cuando cerré. Y mis empleados todos eran más grandes que yo, o sea, o por lo menos mi edad, los que eran vendedores en mis locales. Y lo primero que hice fue indemnizar a la gente, digamos. Me senté en la cocina de mi casa y le dije a mi abogado y a la contadora, quiero que indemnicen a mi gente, quiero que paguen el alquiler. El último que va a cobrar es el Estado. O sea, prefiero deber DGI, todo eso, que era me acuerdo que no me dejaban cerrar y en un momento le escribí una carta que cerraba igual. O sea, yo cerraba. Algún día voy a pagar lo que debo de impuestos, ¿no? Pero lo hice, digamos, ¿no? Y decidí ese momento, lo hablé con mi esposa, tenía una hija que tenía 2 años, dije, quiero pintar. O sea, no quiero hacer más esto, no quiero ir más a un banco, no quiero
quiero hacer otra cosa, digamos. Y en ese momento fue como muy loca la idea y tuve como detractores, digamos, viste, que me decían que estaba loco, que bueno, qué sé yo, que era irresponsable. Pero bueno, me parece que elegí bien, digamos. Y en ese momento también, por eso hoy decía que uno es exitoso cuando decide hacer eso que le gusta y es feliz con eso, ¿no? O sea, pues para tener un trabajo donde ganás mucha guita y no sos feliz, ¿para qué lo querés? O sea, me parece más interesante, digamos, hacer bien algo que te gusta y adaptarte a la situación. Porque yo cuando empecé a pintar nunca pensé que iba a pintar 300, 400 cuadros por año, que iba a estar en un montón de colecciones, que me iban a querer comprar los cuadros en todo el mundo. O sea, nunca me imaginé eso. Yo no empecé a pintar porque dije, bueno, el jeite es pintar. ¿Entendés? Empecé a pintar porque quería pintar. ¿Entendés? Sí. Creo que es un poco así, ¿viste? Y bueno. Y vos, Lito, cuando viniste acá, vos ya tenías tu vocación, ya escribías canciones, tenías como un referente, quiero hacer tal carrera, digo, el rock nacional era muy embrionario, ¿tenías como una idea de meta, algo ahí, una zanahoria a la cual perseguir? No, tenía la idea del primer grupo que hice, antes que Los Gatos Salvajes, que sería la experiencia piloto de Los Gatos. Yo ahí tenía 15 años. Y yo quería hacer eso, pero claro, tenía una mentalidad muy cabeza dura. Si íbamos a un lugar y no nos dejaban tocar eso o grabar eso, me volvía. No, como se dice hoy en día, no transaba con cambiar esto, suavizar lo otro, hacer otro ritmo, qué sé yo qué. Tenía esa idea fija. Pero bueno, mi caso es bastante particular porque yo lo veo así como muy privilegiado, ¿entendés? Mis viejos, al ser músicos y yo hijo único, yo he tenido todo a mi favor, ¿sabés? Yo comencé a tocar a los 8 años. A los 10 años conocí a Miles Davis y Antonio Carlos Jobim. A los 11 tocaba el bajo. A los 12 empecé a tocar el piano porque mi madre era concertista de piano y era integrante de la única orquesta de mujeres que tocaban tango en Rosario, ni que decirte lo que le gritaban, ¿no? 14 minas tocando tango 3 años antes que yo naciera. Mi vieja era la pianista, claro. Entonces, bueno, a mí todo eso me dio mucha fuerza y mucha claridad. Claridad, digo, dentro de la precocidad, de que yo, bueno, era un pibe que recién empezaba. Y cuando me vine acá a Buenos Aires, yo tenía 16. Y es muy cómico porque yo traje un permiso que mi viejo escribió con un juez amigo de Rosario, donde el permiso decía de que yo podía andar de noche porque era muy buena persona y muy responsable. ¿Sabes? Entonces, yo tocaba en 25 de mayo, en unos piringundines que había lo que quisiera, y prostitución, cocaína, lo que quisieras. Pero yo era un caballero, nadie me iba a doblar a mí, ¿sabes? Yo agarraba, tocaba, qué sé yo qué. Tocaba el bajo en un lugar, lo que me salía para poder pagar una pensión a la noche. Y lógicamente, cada 2 por 3 caía la policía. Y cuando miraban así los tipos que estaban en el boliche, uno chiquitito que estaba ahí con un flequillito era yo, venían a pedirme los documentos. Yo sacaba mi papel, y el tipo leía eso y la verdad, era tan bochorno esto, ¿sabes? Porque ¿qué iba a hacer el tipo? Me iba a llamar a mi papá a las 5 de la mañana a la pensión donde vivía mi papá para que mi papá me viniera a buscar. Tampoco me iba a llevar y me iba a tirar en un calabozo 2 días. Entonces me decían, esto lo tenés que solucionar. Y se iban. Guardaba mi papel, no tenía cédula, no tenía nada. Y así fui aguantando hasta los 18. A los 18 ya pude sacar los documentos y ahí sí me empezaron a meter preso sin joda. Desde que tuve el documento, una vez me llevaron en un mes y medio 21 veces. Y todavía no sé por qué, eso es lo bárbaro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Si hay alguna... Bueno, entonces agradecerles a ustedes la presencia, por supuesto a nuestros invitados. Les pido un aplauso para Lito Neves y Miro López. Espero que Argentina gane mañana y los invito, el ciclo inconcluso
en este mismo lugar. Siempre lo hacemos el segundo viernes de cada mes, pero el mes que viene cae feriado, 9 de julio. Así que va a ser el martes 13 de julio. Probablemente los invitados sean Felipe Piña y Juan José Campanella, así que a confirmar en estos días, están todos invitados. De nuevo, les agradecemos mucho la presencia como siempre. ¿Hay algo? Y hay algo ahora para brindar y para tomar, así que bueno, gracias a todos por venir y muy interesante.